A solo 6 días del cruel asesinato del ganadero Luis Listron en Tacuatí, miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo una vez más perpetraron otro ataque aquí en el departamento de Concepción. El martes a las 9 de la noche balearon la comisaría que está en el cruce Tacuatí, departamento de San Pedro. Todo apunta a que se trata de un ataque perpetrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Siguiendo los métodos criminales del grupo terrorista de las FARC en Colombia, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo amenaza con asesinar a un policía hoy si el gobierno de Horacio Cartes no libera a 6 terroristas en prisión. El ministro del Interior ha respondido a la organización criminal y ha asegurado que no hay mecanismos legales que permitan liberar a los terroristas. EPP, organización criminal que sigue el modelo armado de las FARC en Colombia, dio el... Le damos al gobierno un plazo de 8 días para que liberen a media docena de EPPistas, prisioneros políticos del gobierno. No hay mecanismos legales que permitan liberar a los guerrilleros. Las autoridades locales, la organización criminal nunca se comunicó con el gobierno. La carta del EPP no menciona el pago de $500.000 que dio la familia del policía por su rescate. A propósito del EPP, el comandante de las fuerzas militares, allá en noviembre, uno de los líderes abatidos de la agrupación campesina armada mantuvo una extensa conversación telefónica con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Dejaron de nuevo un panfleto los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Consternación en Paraguay. Una pareja de alemanes fue ejecutada en las últimas horas por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Las víctimas fueron torturadas como vacas, así. Del EPP en la zona. Al EPP, unos 30 hombres armados y vestidos de Paraparaí redujeron a peones de una estancia ubicada a 20 kilómetros de Orqueta. Un poco más cerca tiene su arma. Ahí se lo ve a Osvaldo Villalba y a Alejandro Ramos, nadando en el arroyo Trementina, en la zona de la estancia de Fidel Zavala. Para el gobierno se está acorralando a los criminales, pero los números presentan otra situación. Quiero asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados. Esta fue la primera advertencia del gobierno. En esta historia sobre el EPP hay muchas cosas que no encajan, que no encuadran. Por eso me puse a investigar para saber la verdad. Y me he fijado desde todos los ángulos para descubrir qué es lo que nos ocultan. Y les voy a contar desde una óptica que no es la oficial, que dicen todos los canales de televisión que están al servicio del poder. En esta historia hay mucha gente que no entiende nada de lo que está pasando y mucho menos sabe cómo se maneja este mundo. Hay mucha gente que vive creyendo que los del gobierno son transparentes y no mienten. Por eso siempre se aprovechan de ellos y les convencen fácilmente. Hay mucha gente que vive creyendo que las Fuerzas Armadas están para protegerlos, que los policías y los de la SENAT combaten la delincuencia y el narcotráfico, pero ellos son los que venden más. Hay gente que cree que el Ministerio de Salud está curando con sus vacunas y te enferman más, que los grandes supermercados te están vendiendo alimentos sanos, que al final son todos transgénicos. Creen que las corporaciones farmacéuticas trabajan para curar tu enfermedad y solo te venden calmantes. Y los políticos especialmente dicen que las conspiraciones no existen y que nosotros, por despertar a los dormidos, estamos totalmente locos. Por eso debemos estar en la cárcel por insultar a la autoridad. Para que entiendan mejor de lo que les estoy hablando, necesito que se queden viendo este documental hasta el final, para que se enteren de que hay un gobierno secreto que actúa bajo la sombra. Desde una perspectiva distinta a otros medios de comunicación, aquí analizaremos si es verdad o mentira todo lo que nos cuentan los canales de televisión. Solamente aquí sabrán si la Fuerza de Tarea Conjunta está realmente para protegernos y si los del EPP están para ayudar a los campesinos, porque la gente ya sospecha que son socios de cada gobierno que nos imponen. A criterio del presidente del partido Paraguay Puejuná, el Ejército del Pueblo Paraguayo como grupo guerrillero no existe, sino más bien es un grupo afín a los intereses de mafias que operan hacia la zona norte del país. Hasta este momento no hay captura obrero en la que existe, porque vendo otro país, no lo es ahí. Entonces, más bien debe tener pelea entre el grupo de mafia por la ruta del tráfico. Dai catuico sobreviviendo de coño respaldo. Este grupo pequeño, minúsculo grupo, ya sea armado, ondas aéreas, no puede sobrevivir si no tiene respaldo. ¿A quién sirve el EPP entonces?
No, oren, oye, créate y rótulo, hay que tomar para oye reprimir la pueblo, hoy coja esa hoy siempre allá. Lo primero que hay que hacer para saber la verdad es buscar los errores de este sistema. Y descubrirás quiénes son los que ganan dinero al tener terroristas. Y que el gobierno solo utiliza a los de la FTC para proteger algo más caro que las vidas de las personas que están en San Pedro. Antes de empezar, quiero ambientizar con un cuento infantil que ahora recuerdo que me lo contaban cuando estaba en preescolar. El título de ese cuento fue La gallina de los huevos de oro. Cualquier similitud con nuestra realidad actual o con cosas que pasan en nuestro país es mera coincidencia. Totalmente oro. Ese cuento la escuchábamos con mucha atención en la radio grabadora casetera antigua. Mis compañeros estaban muy contentos cuando se avisaba que llegaba el día de los cuentos. Porque cuando nos contaban, nos parecía tan real y parecía tan cierto lo que pasaba en esos cuentos. Distraía a todo el mundo. Eso significa que en esa época nuestra mente era muy inocente. Lo mismo está pasando ahora con el cuento del bebé. Están distrayendo a todo el mundo porque la mente de la gente sigue siendo muy inocente todavía. Yo recuerdo que en la escuela cuando eso se valían de la profe para distraernos y divertirnos. Pero en cambio ahora se valen de la prensa para contar el cuento y sirve para que los del poder se diviertan robándonos. En aquella historia, la de la gallina de los huevos de oro, recuerdo que había un personaje que siempre salía ganador. O sea, salía ganador porque era el dueño de la granja y por ser dueño de la granja se quedaba con todas las ganancias de la venta de los huevos de oro. Ahora, en este cuento que el Estado usa para distraernos, no me resulta nada divertido porque hay gente que sale lastimada y muerta. Y porque todos los días mandan publicar un cuento nuevo sobre el EPP, que lo están haciendo mediáticamente en los canales de televisión para que la gente dormida les crea. Y que a mí me resulta muy difícil de creer porque ya es demasiado parecido al cuento de la gallina de los huevos de oro. Porque tiene también un personaje que se hace el ganador. Los del poder cambiaron el tiempo y los personajes del cuento, pero no cambiaron la finalidad. Y la finalidad es la de sacarnos dinero llamando al cuento el EPP. Voy a compararles el cuento infantil con el cuento del EPP. Por un lado, tenemos a los del EPP y los del ACA, que representan a la gallina de los huevos de oro, porque son los que producen las ganancias para los del poder. El dueño de la granja en este caso sería el Estado, o sea que son el presidente, el ministro, los generales y los 2 o 3 comisarios de la zona, quienes son los que manejan todo. Los huevos de oro son los 2.000 millones de guaraníes mensuales que produce la gallina del EPP para los sinvergüenzas de la fuerza de tarea no conjunta. Me parecía luego algo muy raro e imposible de entender porque hasta hoy nunca se animaron a decir que van a entrar en los montes a buscar a los secuestrados. Porque apenas los del EPP son 12 y andan a pata. Y los de la FTC son 200 y tienen 4x4 blindados. ¿Por qué será que no lo hacen? Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Será porque les falta el coraje para incursionar en los montes? No creo que sea por eso. Para mí es más, porque no quieren encontrarlos, porque si encontraran a todos, se terminaría su cuento dorado. Y también terminaría los 2.000 millones de guaraníes mensuales que el puto Congreso le autorizó a cobrar a los de la FTC, incluyendo al letradito del ministro que sí o sí lleva su parte. Así como les acaba de demostrar cómo la FTC nos están chupando dinero y no sirve para nada, también demostraré que el grupo rebelde no sirve para liberar al pueblo del Estado opresor como lo dice. Empecemos esto con saber quiénes son los del EPP. Y como no hay nadie mejor para explicarnos quiénes son, escucharemos a los principales actores. Ejército del Pueblo Paraguayo, comunicado a la opinión pública. Obreros, campesinos, estudiantes,
indígenas, mujeres y hombres paraguayos, compatriotas oprimidos y explotados. El narcogobierno de Horacio Cartes, al igual que los anteriores, es un gobierno títere, servil y antipatriótico, que está al servicio de los ricos y del imperialismo yanqui. En el Paraguay vivimos en la democracia de los ricos, en el que el pueblo tiene todo el derecho de vivir miserablemente, de morirse de hambre y la obligación de respetar la sacrosanta propiedad privada de los ricos. La clase obrera, la clase campesina, los estudiantes, los indígenas, todos como clase pobre, debemos unirnos e impulsar la lucha de liberación de nuestro pueblo, que es la lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el ejército del pueblo paraguayo. Comenzaron allá, en lo profundo de los montes de San Pedro, en el año 2008, y se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo, o el brazo armado de los pobres campesinos. A estas personas no se le ocurrió mejor idea que alzarse en armas para combatir a la desigualdad social. Y está bien, porque cuando el gobierno y la justicia son corruptas y no dan solución a los pobres, la única opción que te dejan hacer siempre fue la de querer cambiar el mundo mediante las armas. Pero por los resultados que ya estamos viendo, nos damos cuenta que no sirven para eso, y que así no se llega a ayudar a nadie. Ni siquiera ellos mismos se pueden salvar. La mentalidad del EPPista es esta. Piensan que están ayudando y protegiendo a los indefensos campesinos de San Pedro, liberándolos de los agrotóxicos y de las fumigaciones de los ojeros. Se quieren parecer a Robin Hood de épocas de la Edad Media, que se pasaba robando a los ricos para repartirlas a los pobres. Pero el problema es que lo de Robin Hood era un cuento, y lo de ayudar al pueblo empobrecido por el poder también resulta ser igual, un mero cuento. También piensan que protegen la soberanía nacional, de los terratenientes, de los oligarcas, de los policías corruptos y de políticos ladrones. ¡Qué purete que son! En teoría la idea no está tan mal, pero en la práctica y en nuestra realidad cotidiana no están haciendo el cambio que promocionan en sus videos. Es más, inclusive se jactan de que si algún día todos nosotros los necesitáramos, solo debemos llamarlos. La pregunta es, ¿cómo los vamos a llamar si no tienen un rumbo fijo, como este gobierno de Cartes? Hasta hoy no vi la diferencia, y creo que ustedes tampoco percibieron el cambio que nos traerían los rebeldes. Por favor, avísenle a los guerrilleros que todo anda mal y que va de mal en peor, porque parece que no lo saben. Y además, solo están empeorando para todos. Porque como daño colateral, le están dando al gobierno la mejor excusa para militarizar todo Paraguay. Y también, más excusas para comprar más armas de los yanquis. ¿Quieren saber quién gana con este negocio de tener terroristas? ¿Nosotros? No. ¿Los campesinos? No. ¿Los del EPP? Tampoco, porque se mueren. ¿Los secuestrados? Mucho menos. ¿Los del gobierno? Sí. Los del gobierno son los que están ganando todo. Aquí tengo varias incógnitas sin resolver, y por eso quiero que ustedes me ayuden. Por ejemplo, ¿para qué sirve un grupo subversivo? ¿Sirve acaso para algo bueno o para algo malo? Según la tele, sirve para algo muy malo. Primera incógnita para resolver. ¿El EPP sirve para que los parlamentarios les tengan un miedo de película? No. ¿Sirven acaso para que dejen de hacer los 42 viajecitos de placer que pagamos todos? Tampoco. ¿O sirve para que dejen de tener secretarias y niñeras VIP? Ni ahí les afecta a los cenarratas. ¿O sirve para que dejen de robar nuestros impuestos con esos super salarios? No, no sirve para eso el EPP. Pero sirve para que algunos colonos ojeros se asusten, se pichen, se vayan y vendan sus tierras al mejor postor y al más bajo precio, donde siempre aparece el buitre banquero aprovechador o un presidente, ya saben quién, para rematar todos sus bienes. Para eso lo que sí sirve. Esto me hace recordar a la época que se vivía en la Inquisición,
donde los países decidían quién vivía o quién moría, quién era bruja o quién no. Era una época de miedo controlado, donde los del papado creaban la cacería de brujas, solamente para robar las pertenencias de los condenados a muerte, que se lo quedaba el Vaticano y el puto Papa. Dense cuenta ya que ahora mismo esto es lo que está haciendo el Estado. Segunda incógnita. ¿El EPP sirve para que los ojeros dejen de fumigar con agrotóxicos a los campesinos? No, no sirve. Pero sirve para que los polibandis y milichorros tengan su gallina de los huevos de oro, que son los 2.000 millones de guaraníes. Tercera incógnita. ¿Para qué sirve la propaganda que se hace en los noticieros que el EPP esto o los del EPP lo otro? ¿Para hacerle más famosos y la gente les quiera y apoye? No. ¿Para que la gente los odie y asuste a la gente tonta? Sí. Para hacer grandes mediáticamente las cosas que son pequeñas y armar una psicosis general, sí. ¿Sirve acaso para que eliminen al grupo de la faz de la Tierra? No. ¿Sirve para que dejen de hacer los secuestritos? No, tampoco. Pero sirve para que la gente esté pendiente de los noticieros, creyendo ciegamente todo lo que dice la tele. También sirve para que vean cómo 12 jóvenes y 2 nenas armadas son más fuertes que 200 milibandis con armas automáticas. Para eso sí sirve. Pero para ayudar al campesinado sufrido, no, ni hay. Nadie puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo. Parece que no se dan cuenta que están ayudando solo a los del gobierno. ¿O acaso eso es lo que querían? Parece que no se dan cuenta que los que venden las armas al Estado son los mismos oligarcas contra quienes ellos luchan. ¿O ese luego era el plan? Porque la gente ya está pensando que eso es lo que hacen. Hacer ganar mucho dinero a los del gobierno antes que al pueblo. Parece que no se dan cuenta que están sacrificando al pedo sus vidas, al santo cohete, creyendo que pueden cambiar el mundo con las armas. ¿Dónde está el Che? ¿Dónde está Fidel? Están todos muertos. Parece que no se dan cuenta que son otros los que se llevan las coronas de laureles y la plata. Parece que no se dan cuenta que el dichoso lema de que con el EPP se ayuda a los pobres es una vil mentira. Porque con esa mentira ya vieron que ni el grupo se beneficia. Es más, lo pierden todo, porque pierden sus familias, pierden su casa, lo cual cambian por el monte, y hasta pierden sus vidas por ganar unos centavos que no llevarán en su cajón. Parece que no se dan cuenta que el gobierno es el único que se beneficia con sus muertes, porque después de asesinarlos, la tele los ponen como los héroes, y a ustedes como a un terrorista menos. Parece que no se dan cuenta que todos están siendo utilizados indirectamente como carne de cañón para que este negocio de terrorismo siga en pie. ¿Cómo me di cuenta? Me di cuenta porque los del EPP no reciben ni un peso y los de la FTC están recibiendo 2.000 millones de guaraníes mensuales. Parece que los nuevos no se dan cuenta que se les está lavando el cerebro, porque se les hace creer que morir defendiendo la tierra de los pobres o morir por la patria como lo hizo Mariscal López o Francia es necesario. Eso, amigo, es totalmente falso. Porque con esa misma mentira se les hizo creer a los excombatientes de la guerra del Chaco que iban creyendo que defendían a su patria. Y también a los excombatientes de la guerra contra Bolivia que fueron a morir por esa misma mentira. Esa guerra solo sirvió para defender el oro y los intereses de los ricos y no a la patria. Ya saben el final de esa guerra y dónde fueron a parar los muertos. Miles de ellos en los campos de batalla y algunos, con más suerte, viviendo en el geriátrico abandonado a su suerte por el gobierno y con un miserable sueldo. Con esto ya ven que en estos dos casos, en lo de la guerrilla o en una guerra,
Los únicos que salen ganando de esto son los vendedores de armas y fabricantes de chalecos y balas, que seguramente son parientes de algunos políticos mafiosos que también se benefician de esto. Seguramente que los fanáticos de este gobierno, o sea, los chupamedias, dirán que lo que estoy contando es una simple conspiración. Pero ustedes, amables oyentes, ya se dan cuenta cuál es la verdad. Los políticos paraguayos, al igual que los oligarcas, son una minoría insignificante de ricachones, miserables y explotadores, que viven enriqueciéndose a costa del trabajo y empobrecimiento de los obreros y campesinos. Compatriotas, unámonos a esta gran causa revolucionaria. Luchemos al lado de las fuerzas revolucionarias y patrióticas, que es el ejército del pueblo paraguayo, que lucha por el interés de los oprimidos y explotados. Ustedes saben que para hacer justicia cuentan con los brazos de los combatientes del ejército del pueblo paraguayo. Cuando me dijeron por primera vez que la prensa manipula el 90% de la información de los noticieros, no creía que fueran capaces de hacer. Pero cuando comencé a investigar, encontré la verdad. Por ejemplo, cuando los de la prensa dicen que los del EPP son más peligrosos terroristas del Paraguay, se olvidan de que los parlamentarios son más terroristas y son peores que el EPP. Prácticamente lo ocultan. Cuando escuchaba que los de la Fuerza de Tarea Conjunta estaban protegiendo a la gente de San Pedro, yo estaba orgulloso de ellos. Dije, por fin esa pobre gente tiene la seguridad que se merece. Pero cuando comencé a indagar, miren con lo que me encontré. Más al sur de nuestra América Latina, Paraguay, diversas organizaciones sociales han denunciado la violencia ejercida por las fuerzas de tareas conjuntas en contra de la población campesina. Los pobladores de la zona norte del país señalan que con la excusa del combate a los grupos armados, la fuerza pública ataca y atemoriza a los campesinos. Diversas organizaciones sociales y políticas han denunciado que las fuerzas de tarea conjuntas atacan con violencia a la población campesina del norte del país. Por ello exigen el retiro de las fuerzas represivas de dicha zona. Suficientemente hay razones. La ciudadanía honesta y trabajadora del norte o manifestada de que la presencia de las Fuerzas Armadas es para garantizar justamente el territorio de la mafia, el territorio justamente de la narcopolítica y perseguir a los trabajadores. Con la excusa del combate a grupos armados, el gobierno de Horacio Cartes ha logrado aprobar una ley que permite el uso discrecional de las Fuerzas Armadas y desde hace 2 años mantiene militarizada la zona norte del país, generando zozobra en la población. ¿Cómo hablar de esperanza a un pueblo que está siendo sometido por los militares, que le están torturando cada rato, que están sobrevolando con esos potentes motores de helicóptero, no pueden comer, no pueden dormir? ¿Qué le vamos a decir a ellos? Los pobladores de Concepción, departamento que se encuentra militarizado, llegaron hasta la capital para denunciar el abuso de la fuerza, la criminalización y hasta asesinatos extrajudiciales por parte de policías y militares contra la población campesina. No esperábamos que las propias fuerzas del Estado y del gobierno sean las que nos atacan. Eso es triste, ya tenemos muchas víctimas en estos tiempos. Y hay muchos compañeros dirigentes muertos. Organizaciones populares del Congreso Democrático del Pueblo anuncian que continuarán con movilizaciones para lograr la derogación de la ley de militarización y exigen el retiro inmediato de los militares de la zona norte del país. A los del Servicio de Inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta les quiero decir que yo, Juan Pérez, tengo varias ideas para atrapar al EPP y que son muy fáciles de hacer, si es que se quiere, pero solamente les contaré 2. ¿Cómo atrapar al EPP? 1. Camaradas de la inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, les informo que hace rato se fabricó un pequeño dispositivo de la era espacial que se llama Internet. Y dentro de Internet hay un pequeño programa que se llama Google Maps. Traducido quiere decir fotografía de mapas satelitales del mundo. Con ese programa, que es gratis, se puede rastrear una zona o a una persona desde un celular en tiempo real. Con eso se podría rastrear y encontrar fácilmente a los del grupo. Y de paso, ver dónde comprar algunas que otras plantaciones de marihuanas. Pero como todo indica que es un negocio entre los cabecillas del Estado, queda claro que no quieren rastrear ni encontrar a nadie. ¿Cómo atrapar al EPP-2? Camaradas, para buscar y atrapar a algún delincuente, por suerte no hace falta ser demasiado inteligente.
Solo deben saber que ya se fabricaron drones de rastreo satelital que pueden sobrevolar el área por 24 horas sin parar, con el cual se puede captar imágenes en movimientos de una persona, porque se les puede monitorear por más que estén escondidos en los montes. Este sistema tiene infrarrojos con detector de calor, que diferencia a un humano de un animal, exclusivo para ustedes y para estos casos. Por ejemplo, si en la base militar captan que hay personas hostiles a punto de atacar cierto sector protegido, el dron reaccionará disparando balas o misiles al instante. Peape utajina de Pepe. Y les cuento más, camaradas, que el dron quadcopter que compró la fiscalía son como drones de juguetes, no sirven. A menos que sean para que jueguen sus asistontos fiscales que no tienen nada importante que hacer. Ese dron no tiene buena estabilidad en el aire. Si chocan por cualquier cosa, se funde. Si se cae en el agua o llueve sobre él, también se funde. Y ni hablar de la distancia que puede recorrer y de la duración de las baterías, que es de apenas 5 minutos en el aire. Aupei, joa, o papila. De. Si verdaderamente quieren atrapar al EPP, a los narcos o a los grandes contrabandistas, pónganse las pilas, que con estas dos simples opciones que le di, sí se puede. Pero como no quieren buscar ni atrapar vivo a nadie, ni siquiera lo intentaron usar. No puede ser que en pleno año 2015, con internet hasta en los colectivos, solamente lo sepan usar para chatear con sus pendejas. Albino Jara Larrea alegó que la lucha de su grupo es contra los ricos, porque empobrecen a las familias campesinas. Decía que la lucha contra las fuerzas de seguridad persistirá en el tiempo, ya que seguirán robando animales para darles de comer a la gente. Lo más chistoso de todo esto fue cuando el Congreso de la Nación dijo que porque no les incluyeron en los operativos contra el EPP, hasta hoy no se pudo agarrar a los del grupo armado. Como si fuera que esos ancianitos decrépitos se van a arriesgar a salir de sus chiqueros con aire acondicionado, para adentrarse en el monte a atraparlos con sus propias manos. Inútiles. El verdadero motivo que les llevó a decir eso fue porque quieren parte de la plata de los 2.000 millones. Yo quiero ayudarles para que sepan si el ministro dice la verdad o está mintiendo siempre. ¿Cómo lo vamos a saber? Solo deben compararlo si es igual a los políticos que tenemos. Simple. Y para eso deben saber que él también tiene un sueldazo como los cenarratas, porque a él se le paga 29.900.000, no para que nos cuente la verdad, sino para que mienta al pueblo. Y eso es, porque él también es un político más del montón, como todos los parlamentarios quienes también como él compraron su lugar. Él actúa igual que los parlamentarios, no tiene palabra y sus promesas nunca cumple. Si no me creen, pregúntenle a la mamá o a la esposa de Edelio. Parece que ya no puedo más soportar esta situación, porque la enfermedad me afecta demasiado, ya mi presión. Ahora no estoy bien de salud. Estoy mirando por el noticiero, estoy escuchando noticias, estoy esperando que haya una novedad de parte de mi hijo, pero no hay una novedad, ni una noticia, ni nada, ni nadie habla de parte de mi hijo, ni... Así estamos. Este gobierno no da ni no quiere dar la protección a los pobres, solo da privilegio a los ricos que le dan dinero. Por ejemplo, sobre el caso de Edelio Morínigo y Arlan Fix, hagamos una simple comparación. ¿A quién de los dos la prensa y el ministro promocionó mucho más de lo normal? ¿Al hijo del ricachón alemán o al hijo del campesino paraguayito? ¿A quién de los dos visitó rápida y personalmente el fiscal general del Estado y el ministro del Interior? ¿A la familia del pobre paraguayito o a la familia del empresario alemán? ¿En la casa de quién se presentaron los Polibandi como resguardo? ¿En la casa de la esposa de Edelio, que ni le dieron pelotanga? ¿O en la casa de los papás de Arla? ¿A quién de las dos familias el presidente Cartes recibió al instante en Villarroa? ¿A la familia del pobre, que ni le dejaron dar una carta de auxilio al Papa? ¿O a la familia del rico,
Ya ven, si con esto no se dan cuenta cómo tratan y se hace una diferenciación de protección entre pobres y ricos, ya no sé más con qué demostrarles que la protección no existe a favor de los pobres y que toda la justicia solo se mueve cuando hay dinero. Y después viene este ministro a querer explicarnos que los del EPP son los únicos criminales que no tienen compasión de nadie. Y ellos lo que son criminales, porque nos están robando en el nombre de la seguridad que no nos dan. Ellos lo que son criminales, porque no permitieron a la mamá de Delio entregar una carta de auxilio al Papa. Criminales son, porque la fiscalía quiere meter preso al buen pastor, a una menor de 13 años por supuesto terrorismo, cosa que según la Constitución Nacional y los derechos humanos de un menor es imposible, pero ellos lo pueden hacer. ¿Dónde están los derechos humanos para esta niña? ¿Dónde está la presidenta de los derechos humanos, que es la senadora Mirta Gusinski? Ah, ya sé. Está en la peluquería haciéndose las manos, haciéndose la linda. No sirve para nada, no sirve para nada. Y hablando de fiscalía, yo no sé por qué la fiscalía también no se hace la misma pregunta que todos nos hacemos. Si se revisara la cuenta bancaria de todos los comisarios y generales que pasaron por la FTC y que fueron despedidos, y comparáramos sus cuentas bancarias anteriores a las cuentas actuales, ¿qué les parece que encontraríamos en esas cuentas bancarias? ¿Más o menos dinero? Así se pide a los delincuentes. Ah, pero la fiscalía no puede hacer eso, porque si lo hiciera, también deberían de revisar las cuentas bancarias de los fiscales intervinientes. Así se pilla a los delincuentes. No se olviden que no hace mucho los policías robaron miles de millones en combustible y que la costumbre de la sobrefacturación es normal. Por eso, si se acaba con el EPP, para los de la FTC sería como un suicidio, porque se acabaría también la sobrefacturación de armas, de municiones, de alimentos, de camionetas blindadas, que solo sirve para lucirse en los desfiles militares o para salir en la prensa. Porque para entrar en el monte a buscar a los guerrilleros, no se puede. No sirve. Es muy peligroso, dicen. Para finalizar, me dijeron de que en este operativo Ñamondá hay hasta sobrefacturación de la popular galleta Cuartel. Con eso, ya te digo todo. Y no contentos con todo lo que roban, ahora se están quejando de que el dinero que se les da es muy poco. Dicen que porque la plata es muy poca, ya no se puede combatir al EPP Ñandeco. Como si fuera que en vez de dispararles balas de plomo, le están disparando con balas de dinero. Es un fracaso la FTC. Por eso ya nadie debe creerles que necesitan más dinero. Fue interpelado por el diputado José López Chávez y la diputada Olga Ferreira y miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno del Congreso Nacional. El subcomisario manifestó que no admite la idea de que dentro de la Policía Nacional exista una rosca delictiva. Yo creo que hay infiltrados en la Policía Nacional y en toda la estructura del Estado, porque hay plata de por medio, hay recursos de por medio. Y yo creo que hay gente que pasa información. Yo creo que hay un actor del gobierno, lo digo de corazón, que sí quiere atrapar al EPP. Y hay otro sector que quiere justificar la violencia en el Paraguay y ve con buenos ojos lo del EPP. Yo quería decir algo que me va a condenar como vocero, pero alguien alguna vez tiene que decir esto. Y realmente hablando, y después de esto capaz que ahí sí me censuren sinceramente hablando, el problema principal acá es la estructura de los órganos que realizan esta lucha, en el que la sorpresa no podemos tener si es que dentro de los organismos mismos estamos avisando de lo que se va a hacer. Ahí pasa la mano, hay demasiados intereses en diferentes organismos, sean estos de diferentes estratos, no voy a decir qué órgano o qué ente, pero de diferentes estratos que está su coima de por medio, está su narcotráfico de por medio, está su
su tranza de por medio, está su rollo tráfico, su abigeato, entonces todo esto le molesta a la gente y también gente que debe luchar con esto está apoyado, aliado con esta gente. Estas son algunas dudas que tengo y que no me cierran, al menos cuando la prensa mediatiza todo. La primera duda que tengo es, ¿cómo es que llegan esas cartitas de extorsión a manos de la prensa o de los polibandis? Me pregunto, ¿hacen avioncitos de papel y lo hacen volar desde los montes hasta la ciudad y justo cae frente a la comisaría? ¿O los trae alguien o lo mandan por un dron? Segunda duda, ¿por qué nunca se dice en la prensa el nombre ni se muestra la cara del que trae o recibe esas cartitas? ¿Aparece como arte de magia? ¿O qué? No sé. No entiendo. Mi tercera duda es, la otra cosa rara es que ¿para qué los del EPP se sacan fotos, se hacen selfies y alzan en el Facebook? Se filman todo, cuando se bañan, se divierten, totalmente despreocupados. Encima, no lo borran. Quedan registradas sus caras, cuántos son, y regala a la fiscalía como evidencia. Vaya piopea. ¿Cuál es la finalidad de eso? Porque si usted fuera un secuestrador y terrorista, lo menos que querría sería ser visto o que la policía tenga todos tus datos. No sé. No entiendo. ¿Y ustedes? Cuarta duda. ¿Cómo es que los del EPP pueden hacer prácticas de tiro con supermetralletas? Porque si sos guerrillero, lo menos que uno quiere es que te escuchen disparar para que sepan tu ubicación. Quinta duda. ¿Cómo los militares no pueden escuchar los disparos? ¿No están atentos, acaso, como lo dicen? Oñembotabujina. Sexta duda. Esta es otra duda que no me cierra. ¿Cómo es que pueden venir los del EPP a pata de más de 20 o 30 kilómetros a hacer gururú guarará a los polibandis en sus comisarías? Y encima salir ilesos, alejándose a pata de nuevo sin que nadie se cruce con ellos o alguien diga, vamos tras ellos. Pareciera ser que no les interesa salir tras ellos. Séptima duda. ¿Cómo es que los de la FTC tienen 3 supercamionetas, blindadas además, con más de 100 personales en la zona y casi en 3 años, ni una sola vez fueron a buscar a todos los secuestrados? Pareciera ser que esperan nomás luego que los del EPP cobren el rescate y les pase el guito, y que los del EPP de nuevo traiga a los secuestrados como delivery hasta sus casas. La bella poa. Octava duda. ¿Cómo es que a algún estanciero se le ocurre ir de marica al monte, o sea, a cazar, sabiendo bien que el EPP está por todos lados y los acecha? No entiendo. Que alguien me explique. Novena duda. ¿Cómo es que cuando se asalta a alguien, a un pobre o a un rico, o sea, quien sea, aquí en Asunción, el ministro no da la cara, no se presenta, ni le da bola a nadie? Ah, pero cuando se le secuestra a un rico, enseguida aparece acompañado de la prensa y todo, mintiendo, diciendo que está todo bajo control y tiene un secuestrado, Gina. Diciendo también, ya le estamos pisando los talones. Lo mismo dijo Filisola, le estamos pisando los talones a los del EPP. Mopio, nunca le alcanzaron. Eso solo significa una de dos cosas. La una, que los supuestos terroristas son extraterrestres, hacen sus secuestros o abducciones en un ovni, por eso nadie los ve, y lo llevan en un platillo volador. O la dos, que son los mismos polibandis quienes hacen los golpes. ¿Cuál dice usted? Con estas dudas, que son la evidencia más clara que el agua, espero que ya vayan entendiendo que lo que menos están haciendo es proteger a las personas del EPP. Y que todo esto es un feroz negocio para los del poder, tener terroristas en Paraguay. Bien, cuando leí mucho e investigué mucho sobre los grupos guerrilleros, me encontré con esto. Había sido que en todas las historias los grupos rebeldes fueron creados por el que estaba en el poder, ya sea por mala administración de los recursos, o sea, porque robaban al pueblo, o porque los del poder los crearon para asustar o robar,
y así poder tener el control del pueblo. El que está en el poder siempre crea el caos, y del caos creado te vende la paz y seguridad. Es lo que hace la ONU, la Unión Europea, con la OTAN. En Siria ahora, por ejemplo, usan la ley de acción, reacción y vender solución. Ahora, usted decide si estos rebeldes que tenemos son creados o son el resultado de un mal gobierno que nos sigue robando. Usted tiene la decisión. Yo solo los expongo. Cuando escuchen que el Estado promete de que les van a dar la mayor seguridad para combatir a los terroristas, será mejor que paren bien la oreja. No se queden en ese mismo lugar y salgan lo más rápido posible, porque lo que menos les dará será la paz y seguridad. Recuerden que son unos expertos mentirosos. El ministro del Interior, Carmelo Caballero, negó que existen elementos que involucran al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo en el asalto a una estancia en Capí, de San Pedro, ocurrido el sábado. La Fuerza de Tarea Conjunta realizó una incursión. Parte del comisario Antonio Gamarra atribuyó el fracaso del operativo a varios factores. Según los personales que estuvieron en el lugar, que apareció un perro en el lugar que ladró mucho y alertó su presencia en ese momento. El lugar estaba muy oscuro. Aparentemente, según los personales que estuvieron en el lugar, manifestaron que con la utilización del visor nocturno no fue muy positiva, ya que había mucho follaje en el lugar. Había una alta probabilidad de que ese grupo estuviera ahí y no se podía esperar más. Entre las evidencias recogidas del sitio se encuentran pendrives y 2 cuadernos de anotaciones. Si retrocediéramos en el tiempo 10 años, o si quieren hasta 2015 años atrás, encontraremos el mismo modus operandi y el mismo resultado dentro de un gobierno. El Estado te hace creer que es bueno y por eso gana a los terroristas. Y te hacen creer que los terroristas son malos y que por eso deben morir. Por ejemplo, los Illuminati norteamericanos atentaron contra su propia Torre Gemelas, crearon a Al Qaeda y les culparon de terrorista. Y usaron esa excusa para perseguir e invadir Irak para sacarles el petróleo. Mandaron a matar y a morir a miles de soldados y de personas inocentes, importándoles un carajo las vidas humanas. Y solo les importó ganar los millones de dólares vendiendo armamentos y tecnologías. Esto está pasando ahora con el negocio del EPP si no se dan cuenta. Eso fue un sacrificio humano en masa para su dios Baphomet, el dios de los Illuminatis masones. Durante la Guerra Fría, los norteamericanos crearon los golpes de Estado y acusaban de guerrilleros para sacarle sus derechos al Che, al gobierno cubano de Fidel y a los rusos. En Paraguay, durante la dictadura, se fabricó el Plan Cóndor y acusaban de comunista a cualquiera que estaba en contra del régimen, solamente para sacarle sus pertenencias. Stroessner mandó matar a inocentes por mantener su poder. Moraleja. Igual no pudo llevar su autograndeza, sus riquezas terrenales, ni su poder en su cajón. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler acusaba de judío a cualquiera que no le gustaba sus asesinatos, también para sacarle sus pertenencias. Y mandó a matar a 6 millones de judíos creyendo que su raza aria prevalecería sobre la humanidad. Otro taurón que tampoco no pudo llevar su dinero en su cajón. En la Primera Guerra Mundial pasó lo mismo. Los pobres morían acusados de sedición, para sacarle solamente sus pertenencias y para que los ricos masones se mantuvieran en el poder. En la Revolución Francesa se acusaba de rebelde a la gente y se decía que había de ser revolucionario para obtener la paz. Murieron millones para que otro loco millonario masón se aprovechase y se quedase en el poder. Pasó también en la Santa Puta Inquisición Católica, donde el país inquisidor acusaba de hereje solamente para sacarle sus pertenencias y mandaba matar a la gente inocente por estar en contra de la ley católica. Piensa salvarte diciendo, formo a los presentes y frente a Dios Todopoderoso, que esta mujer es acusada de brujería y admitió haber acarreado una plaga en contra de la humanidad. Usted me halaga, pero debe saber algo. Confieso que lo manipulé. Piensas salvarte diciendo mentiras, pues te equivocas. Debes decir la verdad, bruja. La verdad. No me vengas a hablar de la verdad, hipócrita. Por siglos, personas de tu calaña han quemado, colgado y crucificado a cualquiera que se interponga en lo suyo. Dicho, debo agradecer.
La iglesia ha enviado más almas a la perdición que todas las guerras, hambrunas y pestilencias, imbécil. En las cruzadas pasó igual. Los templarios persiguieron a las mujeres y niños, los acusaron, por eso debían morir. También fue solo para sacarle sus pertenencias. Cuando los templarios invadieron Jerusalén, mataron a miles de musulmanes para mantener el poder del Papa. Ahora el grupo terrorista ISIS está haciendo lo mismo. Está asesinando a católicos porque no se quieren convertir al musulmán. Y según la prensa, eso está muy mal. Pero cuando católicos asesinaban a musulmanes, eso era en el nombre de Dios. ¿Quién Dios? ¿Baphomet? Hoy han sido bendecidos. Hoy pelearán por Dios en persona. Hoy ustedes son guerreros santos, bautizados con la sangre. ¡Saquen las armas! ¡Empujen sus armas! ¡Ataquen! ¡Se tiña de rojo con la sangre de los herejes! ¡Arremeten contra los profanos y derriben a los enemigos! ¡No desistan hasta que cada enemigo de Dios sea derribado! ¿No te parece que Dios ya tiene muchos enemigos? Ser su amigo tampoco es sencillo. Son impuros, infieles, han pecado contra Dios y en contra de su único Hijo, Jesucristo. Deben ser castigados. ¡No los decepcionen! ¡Arremetan en favor de su venganza! ¡No los dejen con vida! Y almas perdidas arderán en el infierno. Es un día de gloria para la iglesia. ¿Llamas a esto gloria? ¿Matar mujeres y niños? Conoce su posición, caballero. Ofreció su vida por esta causa. Por Dios. No por esto. Soy el vocero que Dios designó en la tierra. Sus palabras son interpretadas por mis oídos. Pues quizás no sea su voz lo que escuche. ¡Qué insulto! Soy el vocero de la iglesia, bañado en verdad y libre de culpa. Usted no es más que un patán con sangre en las manos. Cuando Cristóbal Colón invadió a los indígenas, el Papa Alejandro VI acusó a los indígenas de que no eran humanos y que solo eran animales y que por eso debían morir. Solo dijo eso para robar el oro y sacarle sus pertenencias. Desde ahí hasta hoy se han eliminado a más de 100 millones de indígenas. En el tiempo de la cacería de brujas de los países satánicos, acusaban también de herejes y de brujas a la gente para sacarle su terreno, su casa y hasta sus gallinas para quedarse con ellas. Y si se oponían al mandato papal, los quemaban vivos, sin importarles nada. Quemaban o ahorcaban a los hombres, mujeres y niños. También el emperador romano acusaba a los cristianos de rebeldes para sacarles sus pertenencias y porque no querían inclinarse ante una estatua o ante él. Todos los que no querían acatar la ley estúpida del emperador los mandaba a perseguir y matar para que no se disemine la cristiandad. Qué mal le salió. Lo mismo le está pasando a todos los grupos guerrilleros en nuestra era y no solo a los del EPP. Resulta ser que desde antes los del poder ya inventaron y usaban el término hereje, revolucionario, sedicioso, desertor, guerrillero, comunista o rebelde. Y en la actualidad, cuando no estás a favor del poder, te llaman opositor, subversivo, terrorista, marginal, delincuente social, divergente, insurgente, instigador y lo más nuevo, conspiranoico, para definir a las personas que, como yo, no están con las maliciosas ideas destructivas del gobierno. Lo que pasa es que las personas no saben nada sobre esto y no saben nada sobre sus derechos. Y creen que si la prensa comprada y el Estado te dice estas cosas, ya estás condenado. Y que lo único que significa al final es que no estás de acuerdo con los ladrones de turno. O sea, que yo, por contarles la verdad sobre el microchip o el EPP, o porque no esté a favor de los robos del gobierno, por eso ya me considerarían también un terrorista. Para terminar, a los del poder corrupto les digo que pueden matar mi cuerpo,
pero mis ideas y mi alma nunca podrán tocarlo, porque eso le pertenecen a Yahvé y a la historia. Está muy claro que estos cuestionamientos que yo hago no lo van a escuchar en los canales de televisión y mucho menos a cada rato, porque ellos son parte de este sistema corrupto. Desde ya, estoy muy agradecido porque vieron todo mi video. Ojalá te haya servido de algo y por favor, compártelo para que más gente sepa la verdad y cómo se mueven los hilos del gobierno que está en la sombra. Y cómo se mueven los hilos del gobierno